Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Antes de darle la bienvenida a mi buen amigo y compañero Quijote, Luis Membreño, quisiera felicitar a don Antonio Safie, quien fue acreedor del Premio Nacional del Turismo, y creo que muy bien merecido lo tiene. Él es un ejemplo para todos nosotros los que nos decimos empresarios, y así lo dijo el vicepresidente Óscar Ortiz en su discurso. Un discurso muy bonito, me impresionó, y especialmente porque no fue leído, sino que es espontáneo. Desafortunadamente, el discurso del vicepresidente no concuerda con el accionar del resto del gobierno. Y lo mismo me pasa a mí con el discurso de Gerson Martínez como ministro de Obras Públicas. Yo una vez se lo dije, mire, el discurso suyo es el discurso que yo quisiera que Arena tuviera. Pero de nuevo, no concuerdan con la actitud del resto del gobierno. Es más, aparentemente lo que hacen Gerson y Óscar, lo deshace Medardo en un ratito, ¿verdad? Entonces, esas son las señales cruzadas que en parte tienen al sector privado como lo tienen. Pero quiero analizar esto con Luis Membreño porque él es una de esas personas que no solo conoce la realidad del país, sino que tiene una idea clara de lo que se tiene que hacer. Bienvenido, Luis. Gracias, Alfredo. Siempre un placer estar aquí contigo. Luis, ¿tú tienes el mismo sentimiento de la dualidad de discursos? Sí, quisiera tomar un segundito para felicitar también a don Tony. Yo creo que es una persona que ha sido un pionero en todo este sector del turismo y obviamente que tiene bien merecido ese reconocimiento. Ahora, tu pregunta, sí, la verdad que hay un doble discurso. Uno escucha, por un lado, o platica privadamente con algunos funcionarios de gobierno, como Óscar Ortiz, por ejemplo. A manera privada también Roberto Lorenzana. En muchas ocasiones uno logra encontrar un discurso bastante claro y definido en una dirección positiva de cómo resolver los problemas del país, porque obviamente tienen mucha información, tienen ya un conocimiento bastante profundo de la situación económica, la situación política y social del país, y eso les permite generar un discurso que uno dice, bueno, o sea, si ese fuera el camino realmente que siguieran y si ese fuera el accionar del gobierno en su conjunto, pues estaríamos en otra, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando uno escucha a otros miembros del partido FMLN y algunos también funcionarios de gobierno muy importantes, y uno no encuentra ese mismo discurso, sino que encuentra una confrontación muy grande, encuentra todos aquellos resabios del pasado, digamos, en el que hay un discurso totalmente en contra del sector privado, con muchas difamaciones, con muchos ataques, muchos de ellos sin fundamentos, como lo que ha ocurrido con el magistrado Belarmino Jaime, ¿verdad? Que ha sido objeto de un ataque sin ningún fundamento. Victimizado, diría yo. Claro, que hasta el ministro de Hacienda ha tenido que salir a respaldar a su hermano, por un lado, ¿verdad? A Pino Cáceres, que dio una explicación muy clara y técnica de por qué no era cierto las acusaciones que se le estaban haciendo de evasión de impuestos al magistrado Jaime. Pero entonces uno ve ese tipo de dualidades, ¿verdad? Ve unos discursos muy sensatos, muy claros, diciendo, bueno, debemos de hacer esto, deberíamos de actuar juntos todos los miembros de la sociedad y empujar este país, pero por el otro lado uno escucha otros discursos y ve otras acciones de otros funcionarios de muy alto nivel dentro del partido FMLN, como puede ser la presidenta del Congreso, de la Asamblea Legislativa, como puede ser el secretario general del partido, el mismo presidente de la República. En muchas ocasiones uno lo escucha en sus discursos fuera
y en lugar de estar abogando por cosas importantes para el país, está abogando por Cuba, está abogando por la señora Rousseff, está abogando por otros líderes de la izquierda latinoamericana, en lugar de estar buscando cosas de cómo hacemos para atraer inversión al país, cómo hacemos para resolver los problemas tan profundos que tiene el país y no estar concentrados en el embargo de Cuba, por ejemplo, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa dualidad de discursos no es algo positivo, sino que por el contrario confunde al sector privado, a los inversionistas. A mí me escriben seguido analistas económicos, financieros internacionales que asesoran a inversionistas que compran bonos del Salvador y me dicen, mira Luis, ¿y a dónde creo? ¿Verdad? O sea, si escucho esto de ¿dónde está la hamburguesa? Claro, y por el otro lado escucho a otros funcionarios decir algo totalmente lo contrario, entonces va a haber un pacto fiscal ahí, se van a poder poner de acuerdo, va esto hacia un desastre. Entonces, ese tipo de cosas son las que no son los mensajes adecuados para poder atraer la inversión y que este país salga adelante. Ya vamos a entrar a eso porque después quiero analizar el plano político, Luis, especialmente aquella famosa frase que ya creo que la hizo Joaquín Samayoa, dime a quién defiendes y te diré quién eres, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, metámosle a la realidad nacional. Se habla que el 7 de octubre es el día D para el impago. Me gustaría conocer tu opinión, qué es lo que implica ese impago a la ciudadanía. Mira, yo creo que primero impago quiere decir que no se paga, ahora no se cumple con una obligación en un día específico en el que se tiene que cumplir y por lo tanto lo que eso genera es una duda sobre la capacidad de pago en general del Estado, ¿verdad? En este caso. Y eso lleva entonces a que puede generar alarmas en otros acreedores, ¿verdad? Quienes dirían, bueno, si no le pagaron a las AFPs estos 71 millones de dólares, entonces no le van a pagar a los demás y es posible que no me paguen a mí lo que me deben, ¿verdad? Y esos pueden ser inversionistas nacionales como inversionistas internacionales. Entonces eso puede llevar a un temor mucho mayor sobre la viabilidad del país. Ahora, sí quisiera decir, Alfredo, que a mí me parece que no vamos a llegar ahí. O sea, yo creo que alternativas hay. El ministro de Hacienda dice, yo trabajo 7/24 para resolver los problemas, pero no tengo un plan B. Plan B sí existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Ojalá que el plan B no vaya a ser volver al Colón. No, yo creo que el plan B es bien claro y es que van a tener que emitir letes adicionales para poderlo pagar y va a haber compradores, ¿verdad? Interesados en que el país no caiga en un default por 71 millones de dólares, ¿verdad? Que no estamos hablando de que sea un pago de 1.000 millones, que no tenemos cómo buscar los recursos. Entonces, yo creería que una forma se va a encontrar, pero creo que no está ahí el fondo del tema, sino que el fondo es de que tú puedes ir resolviendo problemitas así, pero va a llegar un punto en el que no vas a poder resolver los problemas más grandes. Y esos son los que se van a dar más hacia finales de año, en el que sí, como comentaban esta semana algunos analistas, pudiera estar hasta en duda el pago de aguinaldos, salarios y otros pagos importantes que se hacen a fin de año. Entonces, yo creo que lo que sí queda claro es que de aquí a octubre, noviembre, por tarde de noviembre, debería haber un acuerdo de parte de Arena y del FMLN. Ahora, esto no quiere decir que Arena tenga que aceptarle todo lo que el FMLN quiera, ¿verdad? Y tampoco que el FMLN va a aceptar todo lo que Arena quiere. Pero lo que sí es que tienen que negociar en serio. Y en serio me refiero que quien tiene que llevar la voz cantante en esto es el gobierno, porque el responsable de las finanzas públicas es el gobierno. Entonces, y el FMLN obviamente que ha ganado las elecciones presidenciales y por lo tanto el gobierno. Bueno, ganado, entre comillas, ¿verdad? Porque yo sinceramente lo cuestiono. Claro. Pero yo creo que en ese sentido tiene una responsabilidad primordial el FMLN de poder guiar esta negociación y de Arena de seguir, ¿verdad? O sea, y no de ponerse en un plano tampoco de, bueno, es tu problema y que el país se vaya al traste, ¿verdad? Yo creo que sí tiene que haber mucha responsabilidad y mucha madurez también de Arena para saber que puede empujar hacia un buen acuerdo,
que sea conveniente para el país, pero tampoco se trata de oponerse por oponerse, sino que hay que ir y proponer soluciones que sean viables y necesarias, porque hay muchas cosas que se deben de hacer. Pero al final de cuentas, si no hay dos grupos, el FMLN y Arena, que ambos quieran lo mejor por el país, va a ser muy difícil, porque si cada quien lo que está queriendo es jalar agua para su propio molino, echándole la culpa al otro, entonces sí vamos a tener un problema serio. Pero no creo que sea el 7 de octubre, Alfredo. Yo creo que eso se resuelve, pero sí en los meses posteriores si no se hace algo con una negociación integral y de fondo. Fíjate que yo hasta cierto punto creo en que es un problema FMLN y Arena, pero también hay una parte de mí que cree que es un problema de la clase política, porque la clase política no da señales de querer reducir el gasto. Aquí seguimos con vehículos de lujo hasta para votar, con 8 guardaespaldas por diputado, seguimos con un montón de cosas que la verdad no abona a la credibilidad de la clase política. Ya olvidémonos del FMLN y olvidémonos del Frente. Esa actitud de la clase política a querer seguir en la piñata y escudarse detrás de la guerra partidaria que hay, a mí me parece trágico. Yo creo que sí, tenés toda la razón. Debe de haber una reducción de gasto, y la reducción de gasto comienza desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, es que un viaje no va a hacer la diferencia, ¿verdad? Pero son los mensajes. Ni ¿verdad? una silla de ruedas de $6,000, ¿verdad? Correcto. O sea, pero al final son mensajes, ¿verdad? Y es el aprovecharse que hacen los diferentes funcionarios públicos, porque todos son funcionarios al final de cuentas, viven de los fondos públicos, y por lo tanto creo que los mensajes deben de ser a todo nivel, cada quien con la cantidad de dinero que maneja o con los recursos que se le asignan, ¿verdad? Tiene que ser muy responsable. Ahora, ahí viene, Alfredo, la negociación, o sea, viene a querer realmente entrarle al tema de fondo y decir, bueno, si lo que queremos es resolver un problema fiscal tan grave como el que tiene el país, no lo podemos resolver en 2 meses ni en un año. Ni vía ingresos únicamente. Y tiene que ser primero, a mi criterio, vía gasto. Correcto. Porque lo que hemos tenido estos años anteriores es una cantidad de impuestos nuevos, incremento de impuestos existentes, dinero ha fluido muchísimo más hacia el gobierno, $1,000 millones anuales adicionales que lo que obtenían antes, y por el otro lado una gran cantidad de préstamos que han recibido. Entonces yo creo que no es un tema de dinero en el sentido de que no han tenido dinero, sino que es un tema de administración de esos recursos. Entonces, lo que aquí corresponde es primero una reducción de gasto, con la ventaja de que tenés precios de commodities bajos. Entonces, esos precios te permiten hacer ciertos recortes en energía eléctrica, en subsidios de energía eléctrica, de gas propano, de transporte público, etcétera, que no impacta en la población, porque los precios son más bajos que lo que eran antes. Entonces, yo creo que esos recortes tienen que ser todavía más serios y más definitivos, digamos así, para poder tener una reducción de gasto en subsidios. Por el otro lado, ha habido un incremento en personal demasiado grande en el gobierno en los últimos 7 años. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una reducción. Ahora, ahí la pregunta es cómo haces esa reducción. Y hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Puede haber retiros voluntarios, puede haber congelamiento de contrataciones. Congelamiento en la medida que se va una persona que no es una plaza indispensable, ya se elimina esa plaza o se congela y ya no se recontrata. O ¿verdad? Se sustituye con otro de los que está ahí. Exacto. Hay mecanismos. Sí, hay mecanismos, hay formas de hacerlo y sabiendo, como te repito, que no es un ajuste que lo puedas pensar en 2 meses ni en 6 meses, sino que lo que se ha planteado es que debe ser un ajuste en 3 años. Entonces también puedes comprar menos en bienes y servicios, lo que hablábamos, o sea, menos vehículos, menos combustible por lo tanto, menos viajes, menos publicidad. O sea, siempre hay muchos rubros en los cuales se puede ahorrar por parte del gobierno. Entonces, si hay una verdadera disposición del gobierno para reducir los gastos,
Entonces creo que llegamos al segundo tema y es cómo crecemos más, cómo generamos una mayor inversión, cómo generamos un mayor incentivo para que el país pueda tener un mayor crecimiento económico y eso que te genera más impuestos, más recaudación de impuestos. Entonces, si los mensajes son adecuados, si las medidas que se toman son adecuadas por parte del gobierno y no tenemos esa mezcolanza de mensajes como hablábamos al principio, entonces creo que eso puede llevar a que haya una mejor posibilidad de crecer el país. Entonces, eso generaría más recursos. Y por último, vendría el que hablemos de nuevos impuestos o de incremento de impuestos como el del IVA, por ejemplo, que es algo que se ha mencionado en muchas ocasiones, pero no podemos comenzar por ahí. En el próximo segmento, Luis, quiero que hablemos del efecto de los impuestos en El Salvador, porque yo creo que eso es gran parte de la culpa de la falta de crecimiento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, las noticias de que el PIB es mucho menor del reportado, para mí que te dispara ciertas cifras, y a mí una de las que más me impacta es la carga tributaria, porque eso significa que la carga tributaria al salvadoreño es bastante mayor. Y yo tengo la teoría de que parte de lo que arresta el crecimiento económico y mantiene la economía prácticamente estancada, es todo el dinero que se le drena al sector privado por impuestos. Fíjate que en los últimos años ha habido un crecimiento importante en número de impuestos y estos han sido concentrados principalmente en una base tributaria muy pequeña, quiere decir en pocos contribuyentes. Si tú ves que son los que invierten. Cabal, que son los que invierten y son a los que además se les acusa de evasores de impuestos, contrario a lo que en realidad ocurre, ¿verdad? Pero uno ve que esas empresas y esas personas lo que van teniendo es cada vez menos ingresos y van teniendo menos posibilidades de ir invirtiendo en el país. Hay sectores que yo conozco en los que las ventas se han caído significativamente con la entrada en vigencia de ciertos impuestos. Por ejemplo, el SESC. El SESC se implementa en diciembre del año pasado y las ventas del sector de telecomunicaciones se caen en más o menos un 12% en lo que va del año. Y si tú ves lo que han recaudado, entonces, versus lo que han perdido en recaudación por la caída en ventas, al final de cuentas se netea. Entonces, tú decís, bueno, y entonces... Se netea si no contás el daño. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, tenés el problema del daño que se hace al sector. Porque entonces tú tenés una cantidad de inversiones significativas que entonces dicen estas empresas que son multinacionales, dicen, bueno, si en El Salvador no es rentable, si en El Salvador está cayendo de esta manera el sector, mejor invierto en Guatemala, invierto en cualquier otro país de América Latina, claro. Y entonces, ¿por qué? Porque esos países se vuelven mucho más atractivos, porque son más rentables que El Salvador. Entonces, lo que vas teniendo y lo que vas a tener en los próximos años en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, es que la inversión, al no darse, te va a llevar a un deterioro de las comunicaciones, por un lado de lo ya existente, pero además no vas a tener mejor calidad, no vas a tener un 4G, no vas a tener un 5G eventualmente, no vas a tener las inversiones que se requiere para ser competitivos también como país. Y para ser productiva una sociedad, que en el fondo es lo que buscas. Claro, o sea, imagínate lo que es que te quedes retrasado en Internet, para poner un caso, que te quedes retrasado en los equipos, que te quedes retrasado en la capacidad de comunicación, que ya sea mucho más lento, que ya no tengas una disponibilidad de líneas como la que tenías, o de aparatos, o de subsidio para los aparatos, etcétera. O sea, al final de cuentas te cambia una industria.
Entonces, ese es un ejemplo, pero así como eso, puedes ver, por ejemplo, el impacto en la banca que ha habido de toda esta cantidad de impuestos que se le han puesto y del incremento de los demás impuestos, como el impuesto sobre la renta, el nuevo impuesto del 5% a las empresas que ganan más de $500,000, el impuesto también a las transferencias bancarias. Todo esto el Fondo Monetario lo ha hecho ver en su informe y te lleva a que tú lo que estás haciendo es volviendo menos competitivos a los sectores y además los está golpeando significativamente en su rentabilidad, por lo que la reinversión en el país se vuelve cada vez más baja. Entonces hay una serie de daños que te genera estos incrementos en impuestos. Daños colaterales. Sí. Y a unos mismos sectores, porque todos los impuestos, al final de cuentas, los estás concentrando en unos pocos sectores y unos pocos contribuyentes, que son los que en realidad pueden contribuir a dinamizar la economía. Entonces, yo creo que si seguimos en esa misma trayectoria de seguir diciendo que los que tienen que pagar más son los que más tienen, que son los que ya más pagan, ¿verdad? Y diciendo que son los que menos pagan, entonces no vamos a llegar a nada muy positivo. Y por el otro lado, lo que tú mencionabas al principio de esta conversación, y es, en la medida que el PIB es más pequeño, que la economía es más pequeña de lo que creíamos, y esto lo vamos a saber ya a ciencia cierta, según nos ha dicho el presidente del Banco Central a fin de año, si fuera esto, inventémonos un número, un 10%. Y la carga tributaria es casi un 15.5%. Esto implicaría que la carga tributaria realmente es casi 17%, 17.1%. Es muy diferente una carga tributaria que teníamos en el 2009 de 12 y algo por ciento a una de 17%. Bueno, entonces, esto te lleva a que la extracción de recursos productivos del sector privado hacia el gobierno, que es menos productivo con esos mismos recursos que lo que sería el sector privado si los pudiera invertir, entonces te lleva a que eso es una pérdida dentro de la sociedad. Entonces yo creo que ahí el tema de seguir hablando de más impuestos hacia los mismos, bueno, lo único que te va a hacer es reducir el tamaño de la economía, reducir los niveles de inversión, y eso pues te lleva a un empobrecimiento, al final de cuentas, con menos empleo, con menos ingresos tributarios, ¿verdad? Y con menos posibilidades de generar una expansión en la economía y de atraer nuevos inversionistas. Ahora, tú estás siendo bastante diplomático, Luis, al decir de que la extracción de dinero, de fondos productivos hacia el sector público, que es menos productivo. Yo sí quisiera ir un poco más allá. Yo creo que no solo es menos productivo, sino que no es productivo. Porque si tú analizas los casi 40,000 fascinerosos que están en el gobierno adicionales por pura clientelismo político, eso no es productivo. Si tú ves el gasto de vehículos, de guardaespaldas, de viajes, eso no es productivo, Luis. O sea, yo quizás de mis menos características es ser diplomático, pero para mí los partidos políticos han hecho de la política un negocio y de El Salvador una piñata. Y te digo, no hay país que aguante eso, Luis. Sí, y tenés el otro elemento adicionalmente a que estos recursos se vuelven bien improductivos, porque como tú decís, o sea, ¿qué pasaría si esos 40,000 empleos no se hubieran generado en el gobierno, sino que en el sector construcción, digamos? Imagínate el efecto multiplicador que hubiera tenido 40,000 empleos en el sector construcción, porque imagínate cuánto tendrías que haber invertido para poder contratar a esas personas para que construyan. O sea, es el doble, 2-1 por lo menos. Bueno, entonces, ahí pues te dinamiza el resto de la economía. Entonces, yo creo que el efecto multiplicador pues es muchísimo más alto en el sector privado, pero además tenés el otro elemento, que es lo que ha aflorado cada vez más en el país y que creo que en los próximos meses vamos a ir conociendo más, y es la corrupción. Bueno, o sea, tú venís, le quitas al sector privado una cantidad de recursos que los puedes despilfarrar, llamémosle en la jerga actual, pero por el otro lado también te lo puedes robar. Entonces, ¿qué pasa si esos recursos terminan en el bolsillo de funcionarios públicos en lugar
de llegar hacia las personas, hacia donde debería de ser destinado, que es hacia los más pobres, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay dos elementos que te lleva a que recursos escasos, difíciles de obtener, se vuelven desperdiciados por parte del gobierno al tener tú un mayor nivel de tributación y de extracción de esos recursos a la fuerza, ¿verdad?, al sector privado. No, y fíjate que yo, y te me adelantaste, el problema de entrevistar gente inteligente. Esto de la corrupción, y quiero volver a hacer mención a ese gran titular que puso Joaquín Samayoa: dime a quién defiendes y te diré quién eres. Y esto no solo se aplica al Frente, también se aplica a Arena, aquellos que quieren exculpar a individuos, que no voy a mencionar nombres, pero la verdad es que aquí todos los presidentes salen millonarios, ¿verdad?, de una manera o de otra, ¿verdad?, algunos que han sido más elegantes, ¿verdad?, otros más vulgares, ¿verdad?, pero esa es parte de la piñata, Luis, y no podemos seguir así. Mira, yo creo que lo que está haciendo el fiscal general en este momento es muy loable por un lado, y es de felicitarlo, porque no cualquiera se echa ese trompo luña, ¿verdad?, y hacerlo de la manera que está haciendo. Yo creo que lo que falta nada más es que pueda concretar bien estos casos, en el sentido de condenas, ¿verdad? Creo que lo que ha hecho de estructurar una unidad fuera, que ha obtenido apoyo internacional, creo que es muy bueno. Me parece que la forma como está llevando las investigaciones es profesional, diferente que lo que se ha hecho en tiempos anteriores. Parece ser, y yo le doy todo el beneficio de la duda en ese sentido, que tiene toda la buena intención de llegar hasta el fondo, y que no importa si son de izquierda o de derecha o de centro o de donde sea, donde caiga, sino que es el que ha sido corrupto, pues, ¿verdad? Entonces, ahora lo importante en esto, y a veces es que nos exaltamos mucho los ciudadanos en saltar a conclusiones y a condenas a priori. Entonces, yo creo que en eso sí hay que tener un poco de cuidado y esperar resultados, ¿verdad? Porque a veces puede haber presunciones, puede haber equivocaciones también, ¿verdad? Pero hay ciertos casos en los que queda bastante claro de que sí hay suficientes indicios, digamos. Entonces, lo que yo creo que corresponde ahora es poder llegar a esas condenas ya sobre hechos reales, ¿verdad?, y para que de esa manera entonces podamos estar confiando más en nuestra fiscalía, por un lado, y confiando más en el sistema judicial. Este movimiento de jueces también que ha habido, esperemos que influya positivamente, mandando un mensaje hacia el interior del sistema judicial de que debe de poder actuar transparente y honestamente todos los jueces. Yo diría que muchísimos deben de ser muy honestos, pero siempre hay una manzana podrida que puede arruinar un sistema, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos avanzar en el sentido de que la Fiscalía pueda documentar y armar bien los casos para llegar a condenas, y que el sistema judicial esté a la altura también para poder evaluar eso, y sin que haya ninguna influencia de ningún tipo. Si alguien es culpable, se condene, y si alguien no es culpable también, pues que sea tratado bien y que quede libre, pues. Bueno, entonces, yo creo que sí es un buen principio que estamos teniendo, pero al final de cuentas, el mensaje, creo yo, va a ser bien importante. Y es el que es corrupto va a tener eventualmente que pagar las consecuencias de eso. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo de la presunción de inocencia. Yo creo fielmente en eso, y por eso es que me abstengo de personalizar en estos casos, porque sí verdaderamente creo en que la justicia debe correr su curso. Ahora, habiendo dicho eso, el otro lado de la moneda es la indignación que uno como ciudadano siente. Vaya, ponete el sector caficultor, ¿verdad?, que uno tiene que tronarse los dedos para pagar planillas y todo, y ves el despilfarro y el nivel de vida que llevan burócratas que en su vida han producido, y algunos de ellos vienen de la delincuencia. O sea, tú decís, bueno, es que estamos entrando en el mundo al revés. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos ha sido
como muy claro en ese sentido recientemente, ¿verdad? O sea, esto que acaba de hacer esta semana recién pasada el Congreso de Estados Unidos con respecto a Nicaragua, creo que es un mensaje bien claro, ¿verdad? Y es un mensaje que lo tenemos que tomar nosotros con mucho detenimiento y con mucha poner las barbas en madurez, remojo. cabal, porque ahí le está mandando un mensaje a Nicaragua, ¿verdad? Sobre la democracia y sobre cómo el presidente Ortega pues está ahí un poco, y más que un poco, está a la fuerza y con elecciones poco transparentes y todo, y haciendo lo que está haciendo para noviembre. Entonces creo que ese es un mensaje, pero también el caso de El Salvador. Ya el presidente de Estados Unidos ha mencionado a un narcotraficante por su nombre aquí en El Salvador, ¿verdad? Y para que un presidente de Estados Unidos lo mencione y aquí no se hace nada al respecto, pues quiere decir que en cualquier momento nos pueden venir consecuencias, ¿verdad? También lo ha hecho un senador, ¿verdad?, republicano sobre un miembro del FMLN. Yo no digo que sea cierto, solo digo que Estados Unidos presume que algunas de esas cosas pueden ser ciertas. Y si nosotros... Y hay gente que tiene información, Luis. Claro. Y si nosotros no ponemos nuestras barbas en remojo y decir, bueno, más vale que nuestra fiscalía y el sistema judicial actúe en todos estos casos, es muy probable que nosotros podamos tener después consecuencias negativas hacia nuestro país, con un país que es nuestro principal socio. Mira, volviendo al tema de dime quién defiendes y te diré quién eres. A mí me parece indignante la oposición sistemática del FMLN a unas CICIES. Sí, así como dijo la embajadora de Estados Unidos, si no sos corrupto no tenés por qué andar temiendo unas CICIES. Y las CICIES para mí sería una garantía, porque hoy tenemos un buen fiscal, mañana no sé. Entonces... Tú sabes que en eso vamos a tener un zipizape aquí, pero es... Yo creo amigable. Sí, yo creo que la CICIG padece del mismo problema, o sea, la CICIG en Guatemala padece el mismo problema que tú acabas de mencionar, o sea, y es que dependes de a quién te manden, ¿verdad? Sí. Y no tenés ningún control sobre eso. Y si tú no desarrollas una institucionalidad propia en el país, ¿qué pasa el día que se va eso? Entonces, yo creo más en el modelo que está implementando el fiscal general aquí en El Salvador, y creo que a eso es lo que le deberíamos de apostar, y esa debería ser nuestra CICIG, ¿verdad? Porque al final es una institucionalidad que es sostenible en el tiempo, Alfredo. Entonces, yo creo que lo que sí deberíamos de apoyar todos en forma aquí es que tenga más recursos la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para financiar esta especie de CICIES que se está formando. Ahora, yo sí sinceramente no creo que sean excluyentes, Luis. Yo creo en el fortalecimiento institucional y quiero tener fe en la clase política que va a elegir a las personas correctas. Pero eso no excluye que tengamos un ente ajeno a todo el vicio que hay aquí, que sirva como una garantía, no como un sustituto, porque yo tampoco abogo porque la CICIG sea non plus ultra, claro. Pero sí creo que puede ser un... Fíjate que a mí el esquema que me gusta es el tener una buena institucionalidad que sea paralela a la fiscalía normal, digamos así, ¿verdad? Que está como a un lado, pero siendo parte de la institucionalidad de la fiscalía, pero además con el respaldo de la comunidad internacional. Entonces, ese respaldo de la comunidad internacional tú lo puedes ver como una CICIES que lo maneja Naciones Unidas y te pone ahí a una persona y un equipo de gente, o lo puedes ver como que los gobiernos amigos, en este caso Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Colombia y otros países que han salido a apoyar significativamente a la fiscalía, pueden, bajo esta nueva organización, blindarla, digamos así, proveyéndole los recursos técnicos, proveyéndole también de una cierta fiscalización, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que los pesos y los contrapesos siempre son importantes en estas cosas. Entonces puedes tener una especie de CICIES, ¿verdad?, con la verificación internacional de la comunidad internacional, pero además con mucho apoyo técnico, ¿verdad? El FBI, Scotland Yard, otras entidades que pueden venir y prepararte a todo eso. Ya ves que no es zipizape, que estamos de acuerdo. No, es en el próximo segmento, Luis, quisiera que habláramos
de lo que yo le he venido a llamar el foro de la productividad. Yo creo que gente como tú es importante que participe en ese esfuerzo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, parte de la raíz de nuestro problema, y tú como economista lo sabes muy bien, es la falta de productividad. Y la falta de productividad es un cáncer que tiene metástasis diferentes. Uno es la extracción de recursos por medio de impuestos, otro es la falta de seguridad, otro es la corrupción de la clase política, otro son leyes hechas a la medida que afectan el desempeño económico de la economía. Entonces, todo eso para mí debería de tocarse en un foro para la productividad, y a mí se me viene a la mente tu persona, Roberto Rubio, Joaquín Samayoa, que lideren ese foro para encontrarle soluciones a esto, porque mira, nosotros venimos del sector privado gremial, y tú y yo sabemos que hay empresarios de empresarios, sabemos de sobra nuestros partidos políticos, sabemos de sobra la falta de efectividad en el combate al crimen organizado. Está también otra de las fallas para mí, es la falta de una visión a largo plazo, especialmente en cuestión de infraestructura, y a veces tú ves que intereses creados frenan el desarrollo de infraestructura. ¿Qué te parece esta idea, Luis? Yo creo que es fundamental. O sea, en el país, cuando tú hablas del crecimiento económico, cuando hablas de la necesidad de productividad, la gente cree que este es un tema de los economistas. Sí. La gente cree que esto es algo bien abstracto y que al final de cuentas es una terminología rara, ¿verdad? Y es enredado. Yo creo que es bien sencillo, o sea, y es cómo podemos hacer para poder tener personas que puedan competir a nivel internacional. Tal vez si lo pudiéramos resumir en eso, ¿verdad? Entonces, para poder tú competir a nivel internacional y poder exportar bienes y servicios de El Salvador, porque esa es la forma realmente de crecer en un país tan pequeño como el nuestro. Entonces, tú lo que tenés que hacer es muy competitivo. Tenés que tener buenos puertos, tenés que tener buenos aeropuertos, tenés que tener precios de flete bajos, ¿verdad? Tenés que tener una electricidad competitiva en precio y en cantidad, ¿verdad? Porque si creces necesitas más cantidad. Y calidad. Y calidad. Tenés que tener seguridad. Tenés que tener instituciones que te permitan trabajar rápido, o sea, toda esta burocracia y toda esta cantidad de tramitología que se ha incrementado ahora. Hay ciertas entidades que por diferentes razones están bloqueando, que no dan permisos, por ejemplo, para construcción. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tú tenés que comenzar a cortarlas, ¿verdad? A reducir los tiempos y a lograr que haya una mayor capacidad de producción a una mucho mayor velocidad, y eso puede ser lo que el país requiere. Guatemala, por ejemplo, Fundesa ha tomado eso muy en serio. Y lo que ha tomado es los indicadores del Doing Business. Fundesa es el equivalente a FUSADES. Okay. Y entonces ellos lo que han hecho es que lo han tomado como propio. Y entonces dicen, bueno, todos estos indicadores en los que está mal Guatemala y han venido trabajando ya varios años, ¿cómo podemos hacer para mejorarlos? Y entonces agarran cada uno, ven cuáles son las razones por las que están mal, y han ido trabajando con el gobierno en lo que corresponde, con el sector privado en lo que corresponde y con la comunidad internacional, para poder ir resolviendo esos cuellos de botella o para poder ir resolviendo esos problemas que no te permiten ser productivo. Y resolver el populismo, Luis. Te voy a poner un ejemplo tonto. A mí me enerva esa cantidad de feriados que tenemos aquí en El Salvador. Sí. Y que siempre da la casualidad que tienen que hacer puente.
A mí me gustaría que cuantificáramos cuánto le cuesta al país, tanto en el sector público como en el sector privado, cada feriado. Y tenemos países ricos como los Estados Unidos, que los feriados los hacen coincidir con los domingos. El segundo domingo del mes, tercer domingo del mes, con tal de no tener esos benditos feriados. No sé si existe ese estudio, Luis. ¿Cuánto le cuesta al país cada feriado? Fíjate que yo nunca he visto un estudio, pero lo que sí he visto es que cada vez hay más feriados. Pues sí. Entonces, si el costo era alto, el costo es cada día más alto. Uno cuando pues trabaja en las empresas y tenés metas de ventas, ¿verdad? Y tenés tus metas diarias de ventas y de repente te sale un feriado que no tenías el año pasado, por ejemplo, y comparás tus metas diarias con el año pasado, pues te golpea, ¿verdad? Y entonces tú decís, bueno, una economía que no está creciendo mucho, en lo que te cuesta alcanzar las ventas del año pasado. Y lo complicas con un feriado adicional, por ejemplo, Día del Padre o Día de la Madre o cualquier otro día que se te ocurra. Entonces, al final de cuentas, lo que tenés es menos productividad en un país y tenés menos capacidad para poder enfrentar tus compromisos financieros como empresas, ¿verdad? Y además eso te genera, al tener menos ventas, al tener menos actividad, te genera el que vas a pagar menos impuestos, ¿verdad? Y entonces eso golpea también al fisco, o sea, se vuelve un ciclo vicioso, bien negativo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que a veces los políticos no se detienen a pensar, ellos solo dicen, le voy a regalar a la población tal día. ¿Cuántos votos me va a valer? Exacto, y no se ponen a pensar en el impacto negativo que eso tiene para el país, pues. Otro problema, Luis, los tales escalafones. Yo pues he vivido gran parte de mi vida en los Estados Unidos y estudio la situación de los Estados Unidos. Y para mí uno de los problemas graves de los Estados Unidos son los tales entitlements, que es más o menos una forma de escalafón. Y eso es criminal para una sociedad. O sea, es buenísimo para el receptor, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría, que es la que tiene que pagar por eso, especialmente cuando tenés un mal servicio, y que eso no lo hemos discutido, los malos servicios que preste el Estado o no los preste el Estado, que tienen que formar parte de la carga tributaria, del cálculo de la carga tributaria. Fíjate que el tema de salarios siempre es un tema en el que todo el mundo quiere más, ¿verdad? Y trabajar menos. Y trabajar menos. Entonces, y es natural, o sea, yo lo comprendo, uno como empleado, pues podría decir... Mira, podrá ser natural, pero es inaceptable. Exacto. Entonces uno diría, bueno, yo quisiera en realidad ganar el doble de lo que gano ahora, pero si quisiera ganar el doble de lo que gano, tengo que ser el doble productivo ahora para poder... Yo quisiera tomar unos 3 cruceros al año. Entonces ahí viene el tema de cuál fue el origen de estos incrementos de sueldo ya programados para el futuro, ¿verdad? Y yo creo que ahí hubo errores. Hubo errores o malas intenciones, no sé, pero al final de cuentas el Estado no puede pagar ese tipo de escalafones. Y es que no es el Estado, Luis, Sí, somos nosotros. Claro. Sí. Al final de cuentas, si queremos que eso suceda como sociedad, tenemos que estar dispuestos a pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es por ahí la cosa, ¿verdad? Sino que creo que, por ejemplo, en el tema de salud, hay un análisis que yo he visto, que poco se ha difundido, digamos, es si tú comparas cuánto gana un médico en el sistema privado, en el sistema de seguro social y en el sistema nacional de salud, los salarios en el Sistema Nacional de Salud por los escalafones están disparadísimos. Entonces, ahora el incentivo para una enfermera, para un médico, es mucho mayor para trabajar en un hospital nacional que en el Seguro Social, cosa que yo recuerdo hace 20 años en los que era mejor trabajar en el Seguro Social, era mejor remunerado que en el Sistema Nacional de Hospitales. Entonces, ahí creo que hay una distorsión muy importante que va a generar un problema adicional en cuanto al seguro social después, porque ¿cómo hace equiparar eso? Y si esto sigue subiendo al infinito, ¿verdad? Porque no tiene un límite. Y que esa es la idea del escalafón, ¿verdad? Claro, eso va creciendo todos los años. Entonces, ahí tenés un problema de disparidad en un país, ¿verdad? Y por el otro lado, entonces tú decís, bueno,
si el servicio fuera el mejor del mundo, ¿no? Y si en realidad estos médicos, estas enfermeras y este personal atendiera a la gente a todo meter y fuera mejor que los hospitales privados, y la gente, en lugar de querer ir a un hospital privado, se peleara por ir a los hospitales públicos, o no quisiera ir al Seguro Social sino a un hospital público, yo te diría, bueno, por lo menos habría cierta justificación, digamos, pero tampoco es el caso, porque la atención no es la adecuada, porque el servicio que se presta no es de calidad, y además no tienen los insumos. Bueno, entonces yo creo que ahí viene todo un tema de que tiene que revisarse. Yo lo lamento mucho por las personas afectadas, obviamente, pero el país no se puede dar el lujo de mantener escalafones como los que tenemos ahora. No, y si eso lo traducís al sistema educativo, Luis, que es tan deficiente, que es uno de los factores importantes en generar esa productividad que tú describiste, es trágico. Si lo traducimos a... Vaya, una de las críticas que yo he hecho por ratos es la falta de prioridades. O sea, ¿cómo podés tener a los policías con esos salarios tan bajos y esas condiciones tan deplorables, que es la gente que se está sacrificando por la seguridad ciudadana? Y tenés a los otros en la danza de millones y despilfarros y cosas, y muy bien, gracias. O sea, por eso es que yo te digo, la clase política para mí está fallando. Sí está fallando, Alfredo, pero tenemos que encontrar una solución, porque... Ojalá no sea extrademocrática. No. Tenemos que encontrar una solución dentro de la institucionalidad democrática del país. Y ahí el tema es que yo creo que tiene que haber más participación, ¿verdad? Tiene que haber más ciudadanos preparados, con deseo de servicio, que quieran participar en política. Y yo creo que eso, no necesariamente fuera de estos partidos políticos existentes, pero pudiera ser que también, además, con partidos políticos nuevos, yo creo que el país necesita que la clase política actual vaya saliendo, ¿verdad? Que vaya viendo nueva sangre, con nuevos criterios y con más valores, ¿verdad? Que pueda ir cambiando lo que estamos viviendo. Pero tiene que ser bajo el esquema democrático y tiene que ser con personas que tengan valores morales y éticos, pues, mejores que los que tenemos hoy en día. Mira, yo me siento de cierta manera optimista por algunos de los nuevos elementos que han entrado en Arena, algunos. Bueno, pero a mí el entorno es lo que no me gusta. Igual que en el empresariado, o sea, yo he tenido experiencia gremial en lo que es empresariado y te digo, la tentación humana de caer en lo más fácil, ¿verdad? En no tener que competir, ¿verdad? Eso, como tú dices, es natural, pero es inaceptable cuando tú ves el daño que se le hace al entorno económico. Entonces, por eso te decía yo de que ojalá no sea extra democrático el proceso, porque yo, así como estamos, yo le he perdido la fe a la partidocracia. Y no sé si la clase política tenga la madurez, la honestidad y la capacidad para autorregenerarse. Yo creo que tiene que tenerlo, Alfredo. Creo que a veces no va al paso y al ritmo que uno quisiera, ¿verdad? Porque uno quisiera que los cambios fueran más rápidos, que fueran más visibles, ¿verdad? Pero no sé, yo sí tengo fe de que vamos a poder ir resolviendo esto en el camino. Yo creo que un proceso como el que Arena ha seguido recientemente es un buen principio, ¿verdad? Creo que no es perfecto. Imperfecto, pero... Así es. No es perfecto, siempre se puede mejorar, pero creo que es un paso que, si los demás partidos políticos lo hicieran también, podríamos ir avanzando en democracia en el país. Entonces, yo creo que son pasos que dan confianza, que te dicen sí hay voluntad, sí están escuchando un poco también lo que el electorado, la población quiere,
Y yo sí veo una juventud un poco diferente también, ¿verdad? Que vienen. A veces uno quisiera que estuvieran más dispuestos al sacrificio que tal vez no lo ve uno en todos lados. Pero bueno, o sea, yo creo que puede haber cambios. A mí eso es lo que en el fondo me preocupa, Luis. Yo soy mayor que tú, no has llegado a esta etapa de la vida, pero a mí sí me preocupa el futuro de mis hijos, claro. Ya no digamos de los nietos. Cuando tú ves que la situación en el lugar de ir mejorando va empeorando, cuando tú hablas con un cipote bien educado, bien formado, y que te dice que su ambición es irse a trabajar a otro país. Debemos decir, bueno, y cuando se está generando este tipo de actitud, ¿hacia dónde vamos? O sea, a mí a veces, honestamente, Luis, a mí me cuesta ser optimista. No, definitivamente, mira, yo creo que todos tenemos esos momentos, ¿verdad? Y que son cada vez más... que tal vez son un poco más seguidos. Cada vez son más seguidos que en otros momentos. Pero sí, o sea, uno ve la cantidad de amigos, la cantidad de personas preparadas que se van, las familias enteras, ¿verdad? Uno ve la cantidad de personas, técnicos o mano de obra calificada que se van, ¿verdad? Que trabajan con uno y de repente, mire, ya me voy, ¿verdad? O solo te dicen, ya se fue, ¿verdad? Y tú decís, o sea, la pérdida de capital humano que está teniendo esta sociedad es enorme. Y uno lo ve con sus hijos, pues, y uno dice, bueno, o sea, si uno está preparando a sus hijos para que puedan ser personas de bien y que tengan una buena educación y que sean productivos y todo, uno dice, bueno, ¿y aquí a dónde, verdad? Entonces, pero esa es nuestra responsabilidad, Alfredo. O sea, nosotros aquí vivimos y aquí tenemos que morir y por lo tanto tenemos que cambiar esta sociedad. No nos podemos dar por vencidos, no podemos decir esto no va a cambiar, sino que tenemos que tratar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, pues, de ir siendo agentes de cambio positivo, ¿verdad? Porque el pesimismo puede predominar y si el pesimismo sigue predominando en esta sociedad, vamos a ir construyendo algo cada vez más difícil de poder ir resolviendo. Pero fíjate que no hay que confundir el pesimismo con el realismo. Y yo sinceramente creo, Luis, que si bien es cierto, no soy tan optimista como me gustaría serlo, pero el estar sentado en esta silla, y ya tengo 17 años de estarlo haciendo, es que yo creo en luchar por este país. Claro. Y creo en este país. Pero somos Quijotes. Por eso somos Quijotes. Pero si tú no decís las cosas como son, o por lo menos como honestamente las ves, claro, no se puede encontrar una solución. Si aquí vamos a vivir en Alicia, el País de las Maravillas. Yo creo que hay que decir las cosas como son, Alfredo. Yo creo que hay que ser crítico cuando hay que ser crítico. Y aquí cada vez... Crítico constructivo. Claro, cada vez tiene que ser uno más crítico, ¿verdad? Pero siempre hay que dejar un rayo de esperanza. Claro. Porque la esperanza, si perdemos la esperanza, perdemos ese sentido de futuro que nunca debemos de perder. No, y eso es terrible. Y este es un país lindísimo, es un país que tiene muchísimo por dar para a nosotros, a nuestros hijos y a todas nuestras familias. Entonces, yo creo que tenemos que seguir luchando desde esa silla, desde esta y desde todos lados, Alfredo, y para no darnos por vencidos, porque los buenos somos más y los malos son menos. La inmensa mayoría de salvadoreños es calidad. Así es. Muchas gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Alfredo. Siempre un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.